testimonios que cambian vidas. Bendecido día. Me siento más que privilegiada presentar a una gran mujer, a una gran guerrera, a un gran ser querido por todos nosotros. Y hoy la quiero presentar y está con nosotros acompañándonos para darnos un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ella es la pastora Belinda Medina de Aponte y hoy nos visita en este nuevo proyecto que lleva como título Testimonios que cambian vidas. Le voy a pedir a nuestra pastora que sea ella quien se presente. Hola, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Fabi, por esta oportunidad que Dios nos da para mostrarles al mundo aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Su palabra dice en Daniel capítulo 4 que conviene que declaremos las señales que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que este espacio es para hablar de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y pues bueno, yo soy la pastora Beli. Junto con mi esposo pastoreamos en la iglesia de Shaddai, Tizapotla. Dios me ha dado esa gran bendición de estar sirviéndole en este pueblo como pastores, a mi esposo y a mí. Pero también Dios me ha bendecido mucho con 5 hijos, 5 hermosos hijos. Y también con 6 nietos. ¡Wow! Y muy pues, bendecida. Doy gracias a Dios porque también me ha dado muchos hijos espirituales a los cuales amamos con todo nuestro corazón. Amén. Sabemos que tiene un gran testimonio y quisiéramos que nos compartiera realmente de esa vivencia y de lo que Dios hizo en su vida. Y para eso quiero empezar preguntándole ¿qué pasó en su vida para que se acercara a Dios? Bueno, ¿qué pasó en mi vida? Pasaron muchas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en mi corazón y qué pasó en mi vida? Yo creo que al igual de muchas familias, yo viví situaciones difíciles en mi familia, con mis padres. Pero yo creo que aquello que afectó más a mi vida y que me hizo buscar a Dios fue cuando mi padre se fue y también los problemas que estábamos viviendo en nuestra familia. Yo recuerdo, Fabi, que a la edad muy pequeña de 7, 8 años, cuando yo miraba los problemas en mi hogar, en la familia, yo recuerdo que había veces que yo me acercaba a la ventana y miraba hacia el patio de mis abuelos, había un árbol grande, un tamarindo, sí. Y me acuerdo que consciente o inconscientemente, yo levantaba mis ojos a los cielos y le decía a Dios, ayúdanos. Sí, yo recuerdo que me imaginaba que un ángel bajaba. Yo ahora me pregunto, ¿sería verdad? No lo sé, o solo lo imaginaría de niña. Y yo recuerdo que bajaba, yo me hacía la ilusión de que ese ángel bajaba y que venía como a auxiliarnos. Yo recuerdo que le contaba a mis hermanas, anoche vino un ángel, les decía, vino un ángel y se paró y aquí estuvo. Pero ahora me pregunto, ¿sería verdad o solo que yo lo imaginaría por la necesidad que estábamos viviendo? Y constantemente yo en mi inocencia decía, ayúdanos. No sabía orar como ahora, pero yo le decía, ayúdanos. Yo recuerdo cuando yo tenía 11 años que mi padre se fue de la casa por un problema familiar muy fuerte que tuvimos. Y en esa ocasión cuando él se fue, yo creo que para mí fue muy duro porque la situación que vivíamos era fuerte. Pero aún con todo yo decía, él es mi padre. Mi papá y mamá ya no se entendían muy bien. Yo decía, es mi padre, yo no quiero que se vaya. Mi familia se va a destruir. Yo decía, ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener papá. Y él se va y yo creo que ahí fue donde más yo empecé en mi corazón a decir, ayúdanos.
Y yo volteaba al cielo y decía, Señor, ¿será que existes? Si tú existes, ayúdanos. Y recuerdo que cuando hice mi primera comunión, tenía ya 12 años, nos regalaron un Nuevo Testamento muy chiquito. Sí. Y en las noches yo me levantaba, ya cuando todos estaban durmiendo. Mi mamá los tenía en un ropero guardados, yo abría el ropero y agarraba el Nuevo Testamento. Y yo me ponía a leer con la esperanza de buscar alguna solución, algo que diera paz a mi corazón. Sí. Pero no encontré nada. Pasó el tiempo, me enamoro. Yo creo que del hombre más maravilloso. Yo le pedí a Dios, Señor, dame un hombre bueno, un hombre, y yo le ponía, como que le especificaba a Dios qué hombre quería. Se lo describía. Sí. Le decía, yo quiero un hombre, la primera cualidad que tenga que no tome, porque en mi familia habíamos vivido situaciones de alcoholismo y eso me habían dañado mucho. Y yo decía, la primera es que no tome, la segunda que sea muy buena gente, y la tercera que me ame y que me ayude a superar esto que he vivido. Y me acuerdo que sí lo encontré. Puedo atreverme a decir que sí lo encontré. Sí lo encontré, me casé con él en el año 93, en enero 23 de 1993, pero hay necesidades en el alma que no son llenadas, claro, si Dios no está con nosotros. Sí. Y yo me caso y yo dije, ¿por qué me siento aún vacía? Me recuerdo que la necesidad económica nos hizo emigrar a Estados Unidos. Emigramos en el 95, 2 años después de habernos casado, y llegamos a la ciudad de Houston. Pero antes quisiera comentarte, Fabi, cómo Dios dice su palabra en Apocalipsis capítulo 3:20. Dice que el Señor está a la puerta y llama. Sí, Él nos está llamando y está tocando, pero a veces no entendemos qué es la voz de Dios. Yo recuerdo, antes de casarme, tenía una amiga que era cristiana y me hablaba de Dios, pero yo no entendía, yo lo miraba más como que me estás hablando de una religión. Sí. Y cerré la puerta. Cuando me recuerdo que mi esposo, justo el día que él se va para Estados Unidos, porque él se fue primero, yo me fui a la semana. Él se va el 8 de abril del 95, yo estaba embarazada, y me acuerdo que él se fue a las 6 de la mañana. A las 11 de la mañana yo estaba con mis suegros y llega un matrimonio que precisamente eran de Zacatepec, y él era carnicero, y llegan y tocan al portón y saludan a mi suegro con mucho entusiasmo y cariño. Le dicen, Cande, ¿cómo estás? Y mi suegro los pasa y dice, hemos venido aquí, y dijo una palabra que a mí hasta el día de hoy retumba mi corazón. Dijo, Dios nos trajo aquí. Amén. Y yo recuerdo que ese día, pues en mi corazón había angustia, porque mi esposo justo ese día se iba a pasar a Estados Unidos de mojado. Y estaba yo en el comedor dándole a mi niña de almorzar, y mi suegra me dice, voy allá a saludar a la gente. Salen al patio y estuvieron una plática. Pero antes de irse, él hizo una pregunta. Le dijo, Cande, ¿no quisieras que oráramos por ti, una necesidad que tengas? Y mi suegro le dijo, no, pues estamos bien. Cuando yo escucho esa palabra, yo salgo, agarro a mi niña, tenía 2 añitos, salgo y le digo, yo tengo una necesidad. Y dice, dime la muchacha. Y dije, mi esposo justo hoy pasa a Estados Unidos, se va de mojado. Y en el cuarto dijo, entonces a eso nos trajo Dios. Ay, amén. Y me acuerdo cuando oró, mi suegra y yo nos tomamos de la mano, y me acuerdo que las dos lloramos. Fíjate cómo es Dios de grande y misericordioso. Muy bueno. Que mi esposo se va a las 6 de la mañana en un avión, mi suegro lo lleva y se va. A las 11 llega, estas personas oran por mi esposo. A las 6 de la tarde recibo una llamada y era mi esposo. Sorprendente. Le dije, bueno, me dice, Beli, pero lo vi contento. Le dije, ¿cómo estás? Y me dice, ya estoy en Arizona. O sea, ¿cuántas horas Dios usó para que él pasara? Le dije, ¿estás en Arizona? Y me dice, sí.
háblale a mi hermana Marisol, y le hablo a Houston, y me dice, Marisol, no lo puedo creer, que esté ya, de verdad, él. Y le dije, sí, él está ahí ya. Y esa fue yo creo que la segunda vez que Dios me andaba tocando mi puerta. Sí, Llego a Houston, ya teníamos un año, me recuerdo que Jessica tenía 3 añitos ya, y Oscarín tenía apenas, mi segundo hijo tenía 11 meses. Cuando yo estaba barriendo en mi departamento, afuera en el porchecito que teníamos, y sube la muchacha que vivía en el departamento de arriba, y yo quiero dar gracias a Dios por la vida de ella. Ella se llama Lisa. Elizabeth, yo le llamo Lisa, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por su vida, porque solamente bastó que me dijera, Beli, te invito a una reunión. Y le dije, ¿a dónde? Me dice, a mi departamento. Le dije, ¿reunión de qué? Y me dice, reunión de Biblia. Ella no me mencionó religión, no me mencionó nada, me dijo una reunión de Biblia. Y yo en mi corazón había esa necesidad que todavía no había sido llenada. Sí. Y me acuerdo que le dije, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. ¿Puedo llevar a mis hijos? Claro que sí. Cuando yo llego a esa reunión, Fabi, yo recuerdo que la persona que exponía el tema, sí, la enseñanza, y también quiero dar gracias a Dios a ellos, se llaman Osmin y Francis. Que Dios los bendiga. Amén. Ellos son de El Salvador, radican en Houston. Recuerdo también cuando dio la palabra y él hablaba la palabra. Yo ya había antes escuchado, íbamos a reuniones, mi esposo y yo, cuando vivíamos aquí en Tilsa. Pero cuando él leía la palabra, yo en mi corazón como que se me abría mi corazón y mi entendimiento. Y cada palabra que él decía llenaba mi corazón. Y yo decía, wow, yo no sabía qué estaba pasando. En mi corazón se sentía enternecido. Y me acuerdo que cuando él hizo una pregunta y me dice, ¿por qué quiere que oremos? Y yo le dije, por mi esposo, porque él trabajaba, me acuerdo que entraba a las 3 de la tarde y salía a las 3 de la mañana. Y andaba de lugar en lugar manejando. Le dije, por mi esposo. Cuando ellos oraron por mí, Fabi, yo sentí que mi corazón se llenaba y lloré y lloré. Me recuerdo que al otro día que mi esposo llegó, yo le comenté, oye, fui a una reunión. Me dice, ¿de qué? ¿De Biblia? Le dije, me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí. Algo que quiero enfatizar, mi esposo era muy apegado a la iglesia. Él amaba a Dios a su manera, pero lo amaba. Y me decía, ¿y qué son? Y yo decía, pues no sé, yo veo que dicen aleluya, aleluya. Los aleluya. Ese día, el primer día que fui fue el 26 de septiembre del 95. Y cuando yo iba y él me decía, no, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Me recuerdo que un día en noviembre él se enferma y justo ese día, viernes, no va a trabajar. Y nos encontramos a los hermanos en el pasillo, un pasillo. Y me acuerdo que saludaron a mi esposo con tanto entusiasmo. El hermano Smith lo abrazó y le dijo, brother, ¿cómo está? Y mi esposo me volteaba a ver diciendo, ¿y este quién es? Y yo le dije, es el hermano, es la persona que da la enseñanza. Y mi esposo ese día llega a la reunión. Fue en noviembre, la última semana de noviembre. Y me acuerdo que le hicieron una invitación, yo creo que más hermosa, y que nos han hecho, y le dicen a él que si quería aceptar a Cristo en su corazón. Y le dice mi esposo, es que yo lo tengo en mi corazón, al igual que yo, ¿verdad? Y dice el hermano, sí, pero ¿alguna vez lo ha invitado a su corazón? Y esa es la oración de fe que a veces no entendemos. Sí. Y le dijimos, no lo hemos invitado, sabemos que está en nuestro corazón, pero no lo hemos invitado. Y recuerdo que ese día hicimos la oración y también mi esposo estaba llorando. Y conforme yo iba a esas reuniones, el Señor llenaba vacíos en mi corazón. Pero el primer día que fuimos por primera vez a una iglesia cristiana, me recuerdo que fue un 6 de febrero. Era el cumpleaños de mi sobrino Lenny. Y vamos a esa iglesia porque nos decían, nos invitaban y nos invitaban y nos invitamos. Y por primera vez le dijimos que sí, vamos a ir. Amén. Y llegamos y yo recuerdo que estábamos en la iglesia, las alabanzas que cantaban, la música, porque no sabíamos en ese tiempo que eran alabanzas.
las escuchábamos y llenaban nuestro corazón. Me recuerdo que mi esposo justo estaba del lado izquierdo, yo del lado derecho. Y las alabanzas, haz de cuenta que nos hablaban a nuestro corazón. Sí. Y me recuerdo que cuando escuchábamos las alabanzas, yo me volteaba a la derecha porque yo lloraba y me limpiaba. Y justo mi esposo se volteaba a la izquierda y se limpiaba. La presencia del Espíritu Santo. Sí, y no sabíamos qué pasaba, pero termina la predicación y todo. Y me acuerdo que los dos nos abrazábamos. Y cuando ya estábamos por salir, me recuerdo que nuestro pastor, también quiero darle gracias, Joel y Adelina Elizondo, sale hasta el estacionamiento y nos saluda. Y eso fue algo que a nosotros nos tocó mucho en nuestro corazón, porque nos dimos cuenta que Dios se interesaba y que las personas se interesaban por nosotros. Sí, y ese día, Fabi, Dios obró en nuestro corazón. Yo creo que marcó un antes y un después, porque ese día íbamos justo a un lago que se llamaba Texas City, es la playa. Y me acuerdo que cuando íbamos en el camino, mi esposo me hace una propuesta que yo creo que cambió toda nuestra vida. Me dice, Beli, quiero proponerte algo. Le dije, sí. ¿Te gustó la iglesia? Le dije, sí. ¿Quisieras quedarte? Y yo le dije, sí. Ya estaba yo llorando. Le dije, sí. Y dice, vamos a quedarnos, pero vamos a ser fieles, vamos a servir a Dios, porque yo también he sentido a Dios. Sí, amén. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida, Padre. Es algo sorprendente y lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, ¿no? Habló usted de ese pasado donde aquí le hablaron, ¿sí? Donde aquí Dios ya estaba tocando su corazón, pero la bondad de Dios es tan misericordiosa, tan grande, que usted tuvieron que ir a Estados Unidos, pero ¿qué pasó? No los dejó. Allá los fue a buscar, allá fue y volvió a tocar la puerta y dijo, ok, va de nuevo, ¿no? Y gloria a Dios, porque ustedes abrieron esa puerta, lo recibieron en su corazón y pues Dios está obrando ya en sus vidas, ¿no? Pero tenemos otra pregunta y queremos que nos cuente cómo ha sido su vida así y la de su familia desde que tuvieron ese encuentro con Él. ¿Qué pasó? Fíjate que yo era una persona, ayunaba mucho, yo sabía que la oración y el ayuno tenían poder. Me acuerdo que ayuné mucho por mi esposo primero, fueron 4 meses, de septiembre hasta febrero, donde yo estuve ayunando para que Dios también obrara en su corazón, pero también pasé 6 meses ayunando por mi familia. Yo me recuerdo cuando ayuné, yo dije, ya están listas, y me acuerdo que en ese tiempo yo hacía cartas, no estaba la tecnología tan avanzada como ahora. Además que yo decía, si yo les hago una llamada, capaz de que empiezo a hablarles de Dios y me cuelgan, ¿no? Entonces yo decía, por cartas me van a escuchar, y así les escribía. Dios ha hecho algo en mi corazón, he conocido una persona muy hermosa e importante. Y les dije, he conocido a Jesucristo. Y empecé a narrarles, les mandaba versículos y decía, busquen en la Biblia este versículo, busquen esto. Y les hablé, mi familia les empecé a hablar. Yo creo que fueron 2 meses que les estuve mandando, les mandaba cartas, pero pues allá en ese tiempo las cartas llegaban hasta los 15 días. Sí, era tardado. Y eran 8 hojas. ¿Y ahora qué tal? A mi mamá, a mis hermanas. Y eran 8 hojas de un lado y de otro 16, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Sí. Y ahora no hay pretextos para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, no hay pretextos para enviar un mensaje. Tenemos los medios de verdad, pero a flote, ¿sí? Así es más que enviemos los mensajes. Perdón, pastora, continúe. Y me acuerdo que sí le hablé a una persona y también quiero agradecer. Se llama Lenin, hermano de mi concuño Jesús. Y yo le hablé, le dije, Lenin, un favorzote, ya les prediqué a mi familia, ve y hazle la oración de fe. Y él vino, les hizo la oración de fe y desde entonces mi familia se convirtió. Ay, qué bueno, pues gloria a Dios. Y pastora Beli, una pregunta más. ¿Qué consejo les darías a las mujeres que están pasando una situación como la que tú viviste, podemos decir, como aquel pasado que en un momento estuvo marcado, pero que ahora es diferente? Pero, ¿qué consejo les darías? Pues que nunca pierdan las esperanzas. Muchos a lo mejor, al igual que yo, no saben orar, pero saben que hay un Dios. Sí, amén. Un Dios en el cielo, que es Dios Padre, Jesucristo, pero también hay Dios aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo.
Amén. Y el consejo que les puedo dar, que no cierren la puerta a Dios. Porque Dios va a llegar a las personas, va a llegar a tu vida, a lo mejor por tu amiga, a lo mejor por un vecino, a lo mejor por la persona que tú no conozcas. Él va a llegar a través de una necesidad, a través de un problema que tengas. Él va a llegar a tu vida y va a tocar a tu corazón, va a tocar a tu vida. No le cierres la puerta a Dios. Sí, a veces, ¿sabes qué es lo triste, Fabi? Que a veces no distinguimos que es Dios. Estamos como esa persona que está en la playa, está en una isla y le pide a Dios, ayúdame. Ayúdame. Y le mandan, ¿qué? Le manda una lancha, le manda un barco, le manda un avión y dice, no, porque tú no eres Dios. Y a veces no sabemos por medio de quién nos va a hablar Dios. Y también, porque yo recuerdo cuando yo era muchacha también, no, Dios me habló mucho. Yo creo que me habló por la necesidad que yo tenía de niña. Y a veces le pregunto, ¿por qué yo fui la primera a Dios en toda mi familia? Porque yo fui la primera, sí, todos vivimos la misma situación. Yo creo que por la necesidad que había y de que yo le hablaba a Dios, aunque yo no sabía que le estaba hablando, yo levantaba mis ojos a los cielos y yo decía, si tú existes, ayúdame. Y Dios ve la necesidad. Sí, amén. Dios ve la necesidad. Su palabra está muy clara, pastora. Creo que donde dice esa parte de que Dios no mira en sí a la persona, no mira la vestimenta, sino que Él mira el corazón. Y amén. Yo creo que en usted es lo que Él vio, ese corazón que realmente anhelaba tener una vida buena y que no tan solo para usted, sino para todos aquellos que están a su alrededor. Amén. ¿Sí? Pues bien, quiero darle las gracias por habernos compartido. No tan solo fue que yo lo escuché, sé que muchas personas lo van a escuchar, ¿sí? Mujeres, hombres, familias, jóvenes, ¿sí? Y espero y estoy segura y tengo la certeza de que va a ser de gran edificación para sus vidas. Amén. ¿Sí? Y pues para los que nos están viendo, no rehúsen de acercarse a Dios. Busquen la presencia de Dios, busquen la presencia del Espíritu Santo, porque existen, son verdaderos, ¿sí? Y en ellos vamos a encontrar aquello que el hombre no es capaz de poderlo dar, ¿sí? Cuando digo hombre es las personas a veces con las que nos rodeamos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar salvación, amén. El perdón, amén. Y por si fuera todavía un poquito más, la vida eterna. Pues que Dios los bendiga a todos los que nos están viendo. Pastora, Dios la bendiga a usted, gracias, a su familia. Gracias por ese testimonio nuevamente y pues nos vemos en otro enlace, testimonios que cambian vida. Yo soy su hermana Fabi Martínez. Dios los bendiga.